Buenos días a todos. Arranco con mi parte de la presentación. Em, Voy a hacer una pequeña introducción sobre cuáles están siendo las narrativas en este momento de los mercados y de la economía mundial. Em, Porque al final del día, pues las narrativas o las historias que hay colectivamente por parte o en los agentes del mercado, en todos los participantes de los mercados financieros, pues son los que impulsan al final las decisiones de inversión, por consiguiente los precios de los activos financieros. Entonces el primer gran factor o narrativa importante que tenemos hoy, después de ya varios días o semanas de confinamiento, es el reconocimiento de que estamos pues, en una crisis o en una recesión muy profunda, que si uno empieza a ver las series históricas de muchas variables macroeconómicas y de indicadores líderes de actividad y de desempleo, etcétera, empezamos a darnos cuenta que estamos en un colapso de la actividad económica prácticamente sin precedentes, por lo súbito que ha sido, ¿no? El detenimiento inmediato de nuestras actividades cotidianas, pues ha implicado también un detenimiento inmediato de la actividad económica a una velocidad vertiginosa. Entonces, esa es la primera gran narrativa y se resume en parte en esa tabla que ven ahí, que son los pronósticos de crecimiento del PIB del mundo y de otras economías relevantes o economías relevantes por parte del Fondo Monetario Internacional. Estas proyecciones las hizo hace tan solo unas semanas. Entonces, la primera gran narrativa es lo que ven en la columna del 2020, ¿no? Ya incorporamos y ya reconocimos que este año va a ser muy duro, va a ser tal vez la recesión más profunda que la economía moderna, a la que la economía moderna se va a enfrentar desde la Gran Depresión de 1930. Pero pues eso es cuento viejo, ¿no? Ya eso lo hemos repasado mucho, ya eso ustedes lo han visto mucho en reportes, en noticias, en presentaciones nuestras y de otros economistas. La narrativa importante y lo que está impulsando y lo que genera volatilidad o baja volatilidad en los mercados hoy en día es lo que está resaltado ahí en la columna del 2021, que son las expectativas de recuperación, ¿no? Ya, digamos, es la narrativa de la esperanza o de las expectativas de que, listo, el coronavirus llegó bastante rápido, llegó a todos los países, fue un choque sincronizado para la economía mundial, unas proporciones, la verdad, inimaginables hace unos meses o unos trimestres. Pero entonces empecemos a concentrarnos en cómo van a ser los próximos meses o los próximos años una vez salgamos de este tema de cuarentena y demás, y de restricciones en los movimientos. Entonces, esas son las dos grandes narrativas que hay en este momento, reconocimiento de que estamos en un momento muy complicado, potencialmente histórico o histórico, ya por lo que se ha materializado, y se empieza a dar debate sobre cómo va a ser la forma de recuperación, ¿no? Cómo van a ser o cómo va a ser el segundo semestre de este año, cómo va a ser el 2021. Y en esto ha habido un debate que los economistas y los participantes del mercado hemos o han enmarcado o caracterizado a través de letras del alfabeto, ¿no? Que es precisamente lo que está en el gráfico de arriba a la izquierda, que es de una encuesta, eh, que es simplemente intentar caracterizar cómo va a ser la recuperación de la economía y de los mercados hacia adelante. Y por eso les decía lo del alfabeto. Si vamos a, como pueden ver en ese gráfico de arriba a la izquierda, vamos a tener un comportamiento en U profunda, en W, en V, en L. Eso quiere decir que, por ejemplo, la U es que estamos colapsando en términos de actividad económica, como lo estamos haciendo en este momento. Vamos a tener un periodo no muy corto de estancamiento económico, de bajos niveles de crecimiento, inclusive todavía negativos, durante algunos trimestres, y después, ya después de que
nos sacudamos de este choque que estamos sufriendo, pues empecemos una fase de recuperación acelerada. En W es que después de las cuarentenas, pues en el segundo semestre tenemos algo de recuperación en la actividad económica. De todos modos, el choque estructural hace que volvamos a contraernos más adelante y ya más en el mediano plazo nos recuperemos a, a un ritmo más rápido. Y la de V, pues que es un rebote casi que instantáneo de la actividad económica, que es parecer lo que tuviera el Fondo Monetario Internacional según la tabla que les mostré en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, esa es la discusión y eso entra dentro de la narrativa que les había comentado sobre las expectativas, perdón, de lo que tendremos hacia adelante, ¿no? El tema acá, tal vez yo hago mucho énfasis en esto en las presentaciones y podrá sonar como una ruta de escape o sacar el paraguas desde la perspectiva de un economista, pero pues me parece que siempre es importante reforzar este mensaje y es que estamos en un escenario de incertidumbre sin precedentes para la economía mundial prácticamente. Y todos los pronósticos, todas las proyecciones, todas las expectativas, a inclusive 5 meses vista, 3 meses vista, cuentan con un grado de incertidumbre muy amplio. Es decir, que las proyecciones de cuánta variable macro ustedes se imaginen, muy seguramente van a tener poca probabilidad de ser acertadas debido al contexto que tenemos. Entonces, la primera gran razón por la que hay una alta incertidumbre en los mercados hoy en la economía, y sobre todo en la economía, es porque todavía no hemos terminado de pasar el choque, ¿no? Todavía estamos encerrados en la casa y más aún no sabemos cómo va a ser la vida, cómo va a ser la actividad económica cuando se empiecen a levantar las restricciones. Ahorita uno de los puntos importantes de la narrativa de expectativas de recuperación es que muchos países, sobre todo Europa, Estados Unidos, pues, y ya varios de Asia, han empezado a levantar las cuarentenas, han empezado a dejar salir a la gente con planes específicos de movimientos, de restricción en el movimiento, pero todavía no sabemos, y ahí conecto con la gráfica de arriba a la derecha, si este levantamiento en las restricciones, por ejemplo, va a significar que hacia adelante vayamos a tener una segunda ola de contagios en economías desarrolladas y pues nosotros en particular acá en Colombia y en Latinoamérica pues todavía estamos lejos de esa conversación, pero al final pues el mercado mundial se mueve mucho más por el sentimiento que hay en economías desarrolladas, particularmente en Estados Unidos, entonces todavía no sabemos si en el segundo semestre vamos a poder salir normal a la calle, si eso va a ser en el primer semestre del otro año, si va a ser más hacia el 2022, no sabemos, ¿no? Entonces, pues eso, en particular este punto genera una incertidumbre gigantesca, sobre todo para el sector privado, ¿no? Más allá de la incertidumbre que hay en los mercados financieros, uno como compañía que está con su pipeline de proyectos de inversión de mediano y largo plazo, pues difícilmente los va a ejecutar al menos al mismo ritmo que lo que tenía presupuestado anteriormente, ¿no? Entonces, este es un daño fuerte para la economía, creo que eso ya se ha repasado bastante, simplemente quería dejar esas dos grandes narrativas que tenemos hoy, el reconocimiento y el inicio del debate de cómo va a ser la recuperación hacia adelante. Voy a seguir mostrando bastantes gráficos hacia adelante, todo desde la perspectiva macro, pero ya van a ir viendo que lo voy a aterrizar hacia el discurso o hacia la visión de dólar que hay en este momento. Simplemente cierro este par de slides. Tal vez no explique bien los gráficos que están ahí arriba. Yo estos se los he mostrado bastante. Estos son una encuesta que hace el Bank of America todos los meses a los principales portafolio managers de todo el mundo y simplemente esas barras son el porcentaje de respuestas de los encuestados. Entonces preguntaron cómo cree que va a ser la recuperación de la economía y el 52% respondió que en forma de U. Y la de la derecha es, pues, cuál creen que es el principal riesgo para la economía y los mercados actualmente. Y vean que el riesgo predominante es un segundo brote del virus en los próximos meses, ¿no? Entonces,
Me parece muy importante, y acá voy a empezar a caracterizar em, el, el- el choque que tenemos, ¿no? Desde la perspectiva macro, pero esto uno se lo puede imaginar tanto a nivel de país, como a nivel de compañía, como a nivel de gobierno y hasta inclusive en el nivel de la economía del hogar, ¿no? Entonces, eh, la gran lucha que tiene en este momento, o tenemos todos, y tienen los encargados de la política económica en todo el mundo, todos los países por igual, eh, es evitar que la actual crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia, ¿no? Muchos hogares, muchas empresas, pues sí detuvieron sus actividades por unos meses, todavía no sabemos cuántos, se quedan sin ingresos, no pueden pagar a sus proveedores, sus créditos, sus salarios, etcétera. Ese cuento ya lo sabemos bien, ¿no? Entonces, desde la perspectiva macro, y acá es donde hay que empezar a pensar en verdad, con la mayor honestidad posible, cuál puede ser en verdad la senda o el ritmo de recuperación hacia adelante. Pero bueno, desde la perspectiva macro, ahí puse las importaciones de bienes y servicios de Estados Unidos. Estados Unidos, pues como todos sabemos, por su importancia para la economía mundial, su nivel de importaciones o su ciclo de importaciones es prácticamente el ciclo de comercio internacional a nivel mundial prácticamente, por eso pues Estados Unidos es una proxy, eh, y además porque Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta con el resto del mundo. Entonces ahí puse el comportamiento de las importaciones en el largo plazo de Estados Unidos, en que esos son con datos a marzo de este año, cuando apenas estaba empezando el choque. Yo creo que por lo que hemos visto en muchas variables económicas, y ya les voy a mostrar una particularmente sorprendente, pues creo que el colapso que vamos a ver en importaciones, no solo a Estados Unidos, sino a nivel mundial y en general del comercio internacional, pues va a ser inclusive superior a lo que tengo ahí en estas otras crisis que tuvimos en las últimas décadas, tal vez siendo la más importante la de la crisis financiera global y esa caída del 13.1%. Entonces es la primera gran consideración en este balance entre evitar que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia, ¿no? Que tengamos unas crisis masivas de empresas, hogares e inclusive gobiernos que simplemente no puedan pagar los pasivos que tienen con los activos bajo su posición debido al deterioro en el flujo de caja. Entonces, el primer gran choque sobre el flujo de caja es el colapso en la demanda, ¿no? Simplemente pues porque todos estamos guardados, no hay comercio internacional, no hay movimientos en las personas entre países, etcétera. Ese cuento pues ya se ha repasado bastante. Entonces, el primer gran choque, el colapso en la demanda. Otro que eh, no es igual para todos los países, pero pues en Colombia todos sabemos, lo sufrimos bastante y Latinoamérica en general lo sufre bastante como región. Los grandes países de esta región que son Brasil y México también dependen de commodities, entonces prácticamente toda la región está en las mismas. Esto es un índice de precios de materias primas que hace el Fondo Monetario Internacional. Eh, Eso no tiene datos tan frecuentes, entonces pues el colapso ha sido inclusive mucho más fuerte de lo que vemos ahí. Hay otros índices de commodities como el de Reuters, que está prácticamente en los mínimos que se ven ahí de 2003, 2002, de hace casi 20 años. Entonces, desde la perspectiva de Colombia y de muchos mercados emergentes, y como comentaba, desde la región latinoamericana, tenemos un choque de cantidades por el colapso en la demanda y tenemos un choque o un efecto precio por el colapso en los principales productos de exportación de nuestra región y de Colombia en particular, ¿no? Y otra vez, esto, como les comentaba, esto es a nivel macro, pero se lo pueden imaginar para un gobierno, para una empresa. En el caso de Colombia, pues todos sabemos que el gobierno es muy dependiente de los ingresos petroleros, o lo ha sido todo este siglo, eh, a través de Ecopetrol. Ecopetrol pues tiene también una situación bastante complicada, entonces otra vez uno se lo puede imaginar desde varios niveles
de la economía. Y esto tal vez es lo más importante, a lo que voy a hacer bastante énfasis más adelante, que es el nivel de endeudamiento. Esto ya lo hemos repasado en otras presentaciones. Este es el endeudamiento total del mundo como porcentaje del PIB, excluyendo bancos o entidades financieras, que como pueden ver ahí, pues están 243% del PIB, como si tuviéramos en deuda nuestra tarjeta de crédito 2.4 veces nuestro salario anual. El mundo está súper endeudado, además el endeudamiento ha crecido de manera consistente en las últimas décadas y aceleró su incremento después de la crisis financiera global 2008-2009, como se ve en este pico, porque pues la respuesta a esa crisis de liquidez que tuvimos en su momento pues fue mayor endeudamiento. Entonces ese mix de colapso en la demanda, colapso en los precios de muchos bienes exportados y que son muy importantes para el flujo de caja de muchos países y compañías, pues implica un deterioro otra vez en el flujo de caja significativo, histórico, para todos los niveles de los agentes económicos. Esto en un nivel de endeudamiento muy alto, que como ya vamos a ver más adelante, va a ser o está siendo tal vez la principal razón por la que el dólar se mantiene caro, se mantiene escaso a nivel mundial y muy seguramente va a ser la principal razón o el principal motor que va a evitar que volvamos a ver tasas de cambio más bajas, al menos en un futuro cercano. Entonces, vale la pena preguntarse, pues, qué tan rápido va a ser la recuperación, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos o si pensamos en el escenario que tenemos y cuáles han sido las respuestas de los gobiernos y de los bancos centrales, pues estamos, desde la perspectiva de un país estoy hablando, estamos dejando toda la carne en el asador en estos meses, en estas semanas, precisamente para evitar que esa crisis de liquidez que tenemos en todos los agentes económicos se nos convierta en una desolvencia, ¿sí? Acá, ese impulso que han dado los gobiernos, que no me quiero enfocar mucho en eso en esta presentación, en las últimas semanas o ya meses, de gasto fiscal bastante amplio por economías desarrolladas y emergentes por igual, para subsidiar nóminas, para hacerle giros monetarios a los más vulnerables, para aplazarle impuestos a las empresas, para hacer exenciones tributarias, para hacer garantías crediticias, etc. Todo ese gasto, pues hasta ahora ha estado, uno, encaminado o pensado para respaldar la economía, respaldar las empresas y los hogares durante unos 3, 4, 5 meses a lo sumo. 5 meses siendo un poco optimistas, ¿no? Entonces, si llegamos a tener un escenario en que la recuperación es mucho más lenta o tal vez la recesión es mucho más profunda y más larga de lo que tenemos anticipado en este momento, pues estamos hablando de tal vez una situación bastante más complicada. Y sin decir, digamos, que a ciencia cierta así vaya a ser, que vamos a tener tal vez como una depresión al estilo de los 1930, creo que sí, pues vale la pena reconocer que ese es un riesgo muy importante, y es algo que hay que estar monitoreando con el pasar de los días, y algo a lo que estamos muy susceptibles, sobre todo en caso de que el coronavirus vaya a tener un segundo brote. Entonces, lo primero que uno empieza a pensar es, digamos, para intentar entender cuál podría ser la forma o velocidad de la recuperación hacia adelante, es cómo sería el comportamiento de los consumidores post pandemia, ¿no? Entonces, el ejemplo pues típico o clásico que se ha hecho en todas estas semanas es el de los restaurantes, ¿no? Entonces, mañana acá en Bogotá nos dicen, listo, podemos salir todos. Obviamente no hay aglomeraciones todavía, no hay conciertos, no hay partidos de fútbol con público, etcétera.
pero hay algunos comercios, algunos restaurantes que pueden empezar a abrir, pero con protocolos de distanciamiento social. Entonces los restaurantes, que de por sí pues, tienen márgenes usualmente no tan amplios, tienen que abrir al 30, al 40, máximo al 50% de su capacidad. Ese es el ejemplo clásico. Hay unos sectores inclusive que definitivamente no van a poder abrir en un tiempo importante, como los conciertos, como algunos bares, etcétera. Entonces uno empieza a pensar, pues, creo que esa recuperación de flujo de caja que queremos pensar o que anhelamos el próximo semestre o en el primer semestre del 2021, pues puede estar siendo un poco complicada, ¿no? Simplemente porque si consideramos que el sector servicios o varios subsectores de los servicios tienen que operar al 50% de su capacidad, pues los flujos de caja no se van a recuperar, ¿no? O pues no al ritmo de una B o de inclusive una U en los próximos meses. Y es considerando la capacidad instalada que tenemos en la economía. Lo otro es esta gráfica que tengo acá, que esa es una medida de la velocidad del dinero en Estados Unidos. Puse Estados Unidos pues porque es eh, tal vez donde es más fácil conseguir este tipo de datos. Y esto indica literalmente lo que su título dice, que es qué tan rápido un dólar circula en toda la economía, ¿sí? Y como pueden ver, ahí desde casi que todo este siglo, pero en particular desde la crisis financiera global, del 2008-2009 hemos tenido una disminución en la velocidad del dinero bastante importante. Eso quiere decir que los consumidores y las empresas en general prefieren ahorrar, prefieren no gastar ese dinero a una velocidad importante, lo cual hace que el mismo dólar, por más de que la Fed, la Reserva Federal, inyecte mucha liquidez al mercado, el mismo dólar no rota tan rápido y por consiguiente no se genera consumo, no se genera inversión, pago de salario, pago de proveedores a la velocidad que necesitaríamos para lograr un crecimiento económico mayor. Yo lo que me imagino, y ya se puede ver en esa última parte de la gráfica, casi una pared del colapso de la velocidad de dinero, es que precisamente vamos a tener cambios importantes en las preferencias de consumo, al menos en los próximos trimestres, por parte de las personas. Simplemente los que han visto deteriorado su ingreso o tienen miedo de perderlo en el futuro cercano, pues van a tener una preferencia por el ahorro mucho más que antes. Hay personas que vieron su ingreso reducido, entonces pues simplemente su capacidad de gasto es menor y además seguramente también deciden ahorrar más que antes. Otras personas que perdieron el trabajo y eso es lo que traía a consideración acá en el segundo gráfico de esta parte de cómo pensar en el post-coronavirus. No sé si algunos vieron esta gráfica o supieron de esta noticia la semana pasada fue el reporte de mercado laboral de Estados Unidos de abril. Esas gráficos de barras que se ve más o menos ahí es el cambio en puestos de trabajos de todos los sectores menos el agrícola en Estados Unidos mes a mes. Me imagino que ustedes vieron la noticia, pero pues no deja de ser sorprendente por más de que ya se había anticipado por el mercado que solamente en un mes se perdieron cerca de 21 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos. Como pueden ver en el gráfico, no hay ningún punto en la historia de las últimas varias décadas que tenga algo de comparación con lo que estamos viviendo hoy en día. Vean esta crisis del 2008-2009 que había sido la más fuerte que hemos tenido casi en un siglo y que había sido muy fuerte, bastante profunda, en que es un chiste al lado de lo que estamos viviendo hoy en día y en el pico, si no estoy mal, se perdieron como 800,000 puestos de trabajo por mes. Entonces, esa es la otra gran pregunta o el otro gran interrogante sobre cómo va a ser la recuperación hacia adelante, ¿no? ¿Qué tan rápida va a ser? Digamos que sí, Estados Unidos abre mañana o en un par de meses la economía, pero ¿cuántos de esta línea, de esta barra, van a volver a trabajar como si nada? Van a volver a su puesto normal y a sus actividades usuales.
a sus actividades productivas. La verdad, ni idea, nadie lo sabe, pero no más si uno coge que la mitad se quedó sin trabajo de manera permanente o inclusive una tercera parte, pues ya es un choque significativo para el nivel de consumo de Estados Unidos, y esto pues este caso se repite pues ya acá en Estados Unidos, pero esto no se lo puede imaginar para todos los países, uno lo puede extrapolar. Entonces eso es, les recuerdo, la macro y la economía es un flujo constante, es un círculo. Entonces el que no consume le genera menos ingresos a una empresa que no puede invertir, que no puede contratar más, que potencialmente tiene que despedir más trabajadores que a su vez no consumen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un círculo que en este caso desafortunadamente es vicioso. Entonces esto yo me he enfocado mucho en macro y en la situación que tenemos y que tal vez ya se ha repasado bastante, pero me parecía importante hacer esta caracterización sencilla de la situación que tenemos hoy para ahora sí entrar específicamente en lo que tenemos para el dólar. Lo de el deterioro en los flujos de caja y el evitar que la crisis de liquidez se convierta en una de solvencia es tal vez el principal motor y el principal fundamental detrás, según nuestra visión, del comportamiento del dólar actualmente y de los próximos meses o inclusive trimestres. Hoy hay una sensación en los mercados globales de que hay escasez de dólar, ¿sí? Es una sensación que además venía ocurriendo, o no una sensación, una realidad que además venía ocurriendo desde finales del año pasado, inclusive desde septiembre más o menos del año pasado, mucho antes del choque del coronavirus. Simplemente, y acá, antes de entrar en detalle en las gráficas que les voy a mostrar de esto, es porque el dólar se convirtió en pues la moneda del mundo. Eso todos lo sabemos, pero creo que esta crisis ha permitido que cada vez más interioricemos lo que eso implica, ¿sí? Que la moneda de un solo país, que representa más o menos el 26-27% de la economía mundial, que esa moneda sea encargada del 70% de las transacciones económicas del mundo. Que la economía dueña del 20% del PIB mundial, del 25%, tenga la moneda encargada de prácticamente todas las transacciones a nivel mundial, desde la perspectiva financiera y desde la economía real. Es una carga demasiado alta para un país, para que un país sea, así sea, perdón, Estados Unidos, la pueda cargar. Entonces uno tiene que pensar cada vez más en la Reserva Federal como el Banco Central del mundo, ¿sí? Y no como el Banco Central de Estados Unidos, a pesar de que de que sus mandatos estén enfocados al desempeño económico del país norteamericano. Ellos ahora, y ya cada vez más lo son el Banco Central del mundo, porque todo el mundo depende del dólar norteamericano. Sí, tan simple y sencillo como eso. Entonces, creo que la gran pregunta que hay en este momento es ¿por qué la Reserva Federal, por qué si la Reserva Federal está inyectando liquidez al ritmo que lo está haciendo, más o menos 2 billones de dólares desde que inició la crisis, o desde principios en lo corrido de este año, perdón, a ese ritmo había incrementado su hoja de balance o la inyección de liquidez en los últimos prácticamente 10 años, un poquito menos de eso, pero, pero el ritmo de inyección de dólares ha sido, la verdad, histórico. Y la pregunta concurrente es, ¿por qué si la Fed está inyectando liquidez al ritmo que lo está haciendo, porque el dólar no cae, ¿no? Está incrementando prácticamente en $1 billón por mes el nivel de oferta de dólares en el mundo. Y acá hay dos grandes, digamos,
factores o puntos con el que responder esta pregunta, que ya se los voy a mostrar en los gráficos siguientes. Y acá vale la pena tener en cuenta que todo es relativo, ¿no? Todo en la economía se tiene que analizar de manera relativa, no de manera absoluta, con precios relativos, con cantidades relativas. Y ese es el primer gran argumento que explica por qué, a pesar de que la Fed inyecta e inyecta e inyecta dólares al mercado día tras día, tras día, a un ritmo sin precedentes, porque el dólar no baja. Entonces, primero desde la perspectiva de los mercados desarrollados, está este gráfico que encontré ayer de una agencia de research independiente internacional que se llama Global Macro Investors, que ellos dicen, $1 no es lo mismo para el mercado de dólares que $1 transformado a yenes para el mercado de yenes y $1 transformado a euro para el mercado de euro, ¿sí? Y eso lo intento explicar con esa gráfica que está acá, que otra vez la tomé prestado de ese grupo de research. Les dicen, el nivel de liquidez y el nivel de transacciones del mercado cambiario en dólares es significativamente superior al de cualquier otra moneda del mundo, ¿sí? Entonces, lo que inyecten los otros bancos centrales del mundo, diferentes a la Fed, ya sea un emergente o un desarrollado como el Banco Central Europeo y el de Japón, uno siempre tiene que hacer el análisis relativo a lo que transa cada una de las monedas que están inyectando cada uno de esos bancos centrales del mundo, que es precisamente lo que está en esa gráfica de ahí. Como ustedes pueden ver, la barra gris, la que está en la base del gráfico, es la cantidad de liquidez que han inyectado en lo corrido del año los tres grandes bancos centrales del mundo. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón, como porcentaje de la cotización diaria en el mercado cambiario de dólares, de euros y de yenes. La gris es lo que han expandido en lo corrido del año. La siguiente es lo que ya anunciaron esos bancos centrales que van a seguir expandiendo, al menos en los próximos meses, la liquidez que van a seguir inyectando. Entonces ahí ustedes ya pueden ver que esos dos bancos centrales del mundo, esos dos grandes bancos centrales de Europa y de Japón, se diferenciaron totalmente de la Fed en términos de que, en términos relativos, perdón, están inyectando bastante más que el Banco Central de Estados Unidos en dólares, ¿sí? Si uno ve, sí, la Reserva Federal está inyectando más o menos $1 billón al mes, o inclusive un poco más que eso. Si uno pasa eso a yenes, si uno pasa eso a euros, uno dice, la Reserva Federal está inyectando mucho más que los otros bancos centrales del mundo. El dólar debería caer, la cotización del dólar debería caer, pero, y por eso me detengo un poco en este gráfico, esto explica prácticamente todo, la razón por la que el dólar no está cayendo con los estímulos monetarios de la Reserva Federal. Relativo, la inyección de la Reserva Federal, relativo al tamaño del mercado del dólar a nivel mundial, no es tan material como lo han hecho los otros grandes bancos centrales del mundo, y este es tal vez uno de los principales gráficos de esta presentación. Lo que tendría que inyectar la Fed para en verdad generar una mayor oferta de dólares relativo al resto de monedas o relativo a las necesidades que tiene los agentes económicos de dólares, lo cual ya vamos a ver más adelante, tendría que ser muchísimo mayor, muchísimo mayor, teniendo en cuenta además que, como les había comentado, el ritmo de inyección de la Reserva Federal en verdad ha sido algo sin precedentes, algo inimaginable, inclusive después de la crisis financiera global del 2008-2009. Y ese no es el único punto relativo con el que hay que mirar la expansión de liquidez por parte de Estados Unidos o por parte de los bancos centrales o del Banco Central de Estados Unidos. La otra es esta. Esta es precisamente la serie histórica de la liquidez que han inyectado
importantes bancos centrales del mundo: Estados Unidos, Europa, Japón, los mismos que teníamos en el slide anterior, y también está Australia. Sin embargo, esa inyección de liquidez ahora se hace relativo a la actividad económica de cada uno de esos países o al PIB. Vean que Estados Unidos, la línea roja, relativo a su economía, la Reserva Federal, a pesar de que en este 2020 ha inyectado un ritmo en verdad sin precedentes, tal vez en pendiente mucho más fuerte que el Banco Central Europeo, que el Banco Central de Japón, a pesar de que la Fed ha inyectado en verdad a un ritmo significativo. Vean que ya superamos el choque inicial en términos de magnitud y también de pendientes, o la reacción inicial que tuvimos en el 2008-2009 tras la crisis financiera. Vean que de todos modos, como porcentaje de su economía, lo que ha inyectado la Fed en términos de liquidez permanente es bastante inferior a lo que se observa en Europa, y nada que ver con lo que se observa en Japón en términos de porcentaje del PIB. Entonces, otra vez, uno ve el número bruto de lo que la Fed le ha metido al mercado en dólares y le parece una monstruosidad de cifra, y uno no le cae en la cabeza inicialmente porque el dólar no está cayendo. Pero si uno ve, primero, relativo al mercado, la inyección de dólares no es tan fuerte como en otras economías del mundo, y si uno ve relativo a la economía, tampoco los niveles han sido significativamente importantes en contraste con los otros grandes bancos centrales del mundo. Además, acá vale la pena tener o hacer una consideración en línea con lo que les había comentado hace algunos minutos. Acá estamos cruzando los dólares que ha inyectado la Fed contra la economía norteamericana, ¿sí? Pero como les había comentado hace un momento, el dólar es la moneda del mundo, es la moneda reserva con la que todo el mundo hace transacciones y con la que gran porcentaje del sector privado de los hogares y de las empresas a nivel mundial ahorra también. Entonces es una moneda del mundo, es así de sencillo. Entonces ese escalamiento de inyección de liquidez de la Reserva Federal contra el PIB de Estados Unidos, pues a mi juicio no es del todo acertado. Uno debería hacer la inyección de liquidez de la Reserva Federal contra el PIB mundial, tal vez un porcentaje del PIB mundial, el 70%, que pues está en línea con lo que les había comentado, que el dólar se utiliza para el 70% de las transacciones a nivel mundial. Eso nos daría que la línea roja estaría mucho más abajo de lo que está actualmente. Entonces, ese es el gran primer mensaje que les quería dejar respecto al dólar, para entender que en términos relativos, la inyección del dólar no ha sido tan fuerte que otras monedas, y que si se mantiene inclusive este ritmo que mostraba en este gráfico de inyección de liquidez relativo al mercado de cada una de las monedas, lo que se está apuntando es inclusive a que el dólar podría seguir subiendo en los próximos meses. Ese es el primer gran mensaje, el estímulo monetario en Estados Unidos en términos relativos no debería ser un gran causante de una bajada del dólar a nivel global. Y el otro punto mucho más estructural, mucho más importante, y es uno que les hemos venido reforzando de manera importante en varias presentaciones, yo se los he comentado tal vez en esa modalidad de presentaciones del dólar que empezamos el año pasado o hace un par de años tal vez, y es el tema del endeudamiento. Esto es lo clave, esto es lo más importante, y esto es lo que explica el comportamiento del dólar que hemos tenido desde hace varios trimestres, y que seguramente vamos a seguir teniendo en el futuro cercano. Como les había comentado al principio de la presentación, pues uno con estas crisis, con estos choques, pues uno tiene la oportunidad de empezar a estudiar cosas nuevas y empezar a conocer información que antes uno ignoraba simplemente porque pues no habían entrado a consideración importante porque estábamos en condiciones normales.
Y este tema del endeudamiento, pues estudiándolo y mirándolo de cerca, en las últimas jornadas, pues ha permitido tener un poco más de entendimiento y ha recogido más información para saber qué es lo que se puede esperar del dólar hacia adelante. El tema del endeudamiento no es solo que nos hemos endeudado todos, gobiernos, familias y empresas, a un ritmo importante en los últimos años, sino también que gran parte de ese endeudamiento ha sido en dólares. O si no ha sido en dólares, ha sido en moneda extranjera, pero primordialmente en dólares. Como les comentaba, el 70% de las transacciones a nivel mundial son en dólares, entonces casi todo el endeudamiento que un país, que una empresa decide tomar en una moneda diferente a la de el origen de sus ingresos o de sus operaciones es dólares, ¿sí? Y precisamente lo que está en ese gráfico que ven ahí es el endeudamiento en dólares. Ahí, perdón, está mal el título. Yo les pasaremos esta presentación con esa corrección. Pero ahí está en esa gráfica el endeudamiento en millones de dólares a nivel mundial. El stock de deuda externa que tienen los países, las empresas, algunos bancos centrales, y que como pueden ver ahí, esto está dividida en la total y en la de corto plazo, está cercana o algo superior a los 10 billones de dólares, ¿no? Voy a cerrar, aunque me voy a detener un poco en esto, transformando este gráfico que están viendo en este momento, cogiendo solamente este punto final que tenemos acá, y lo voy a hacer relativo a lo que hemos tenido de inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal en lo corrido de este año. Entonces acá estamos viendo el stock de deuda externa de los diferentes agentes económicos a nivel mundial, y acá vale la pena hacer una consideración que me faltaba. Ni aquí está China. China es tal vez no es tal vez, es el principal deudor en dólares a nivel mundial. Entonces, tanto este gráfico sería mucho más alto, considerando China, como este también. Entonces, este es tal vez el punto más relevante para entender por qué las presiones del dólar se han mantenido y seguramente se van a mantener en los próximos trimestres. Y esto lo conecto con todo lo que dije al principio en la introducción de el choque del coronavirus en términos de flujos de caja y de potencial insolvencia es tan relevante para entender lo que está pasando con el dólar. Esta gráfica que está acá, esta barra que está acá, y otra vez cuando les mandemos la presentación le pondré el título correspondiente. Este es el cambio en la hoja de balance de la Reserva Federal en lo corrido del año, un poco más de 2 billones de dólares. Es decir, toda la liquidez que ha inyectado ese Banco Central, toda la liquidez en dólares que ha inyectado en lo corrido de este año. Si uno lo escala contra la deuda externa de corto plazo, es decir, las que se vencen, la deuda que se vence en menos de un año, en un año o menos, vean que inclusive todo lo que ha inyectado la Fed en lo corrido de este año no es suficiente para cubrir todas las necesidades de dólares que vamos a tener en el corto plazo a nivel mundial, otra vez sin considerar China. Al final, el vencimiento de una deuda se traslada a demanda por dólares, ¿no? Yo necesito conseguir los dólares para honrar mi pasivo. Por consiguiente, esto uno lo puede mirar como oferta nueva de dólares versus demanda nueva que vamos a tener de dólares, más allá de la oferta y demanda usual que podemos tener de la moneda norteamericana para nuestras transacciones de comercio internacional, importaciones, exportaciones y demás. Entonces, acá ya de entrada podemos ver que la escasez de dólares es importante y es por eso que la presión se ha mantenido. Si uno lo ve contra toda la deuda externa, pues no hay punto de comparación, y por eso les decía hace un momento, el nivel de inyección de la Reserva
federal tendría que ser mucho más significativa de lo que hemos observado recientemente, y eso considerando que pues el accionar de la Fed ha sido bastante agresivo, mucho más agresivo de lo que uno se hubiera podido imaginar hace unos meses. Entonces acá otra vez entra en consideración el tema de evitar que esta crisis de liquidez se convierta en una desolvencia. Si tenemos un deterioro permanente estructural en los flujos de caja por cuenta de una depresión económica, una recesión muy larga, que además derive en muchas quiebras, la primera, digamos, gran consecuencia de eso es que esta demanda por dólares del vencimiento de deuda externa va a comer, digamos, cada vez más estos nuevos recursos que está inyectando la Fed. Porque si yo no tengo flujo de caja, y acá entra otra vez un poquito la consideración lo de la velocidad del dinero, si a mí no me están pagando por los servicios que yo ofrezco simplemente porque no los puedo ofrecer o no hay demanda, pues yo no tengo nuevos dólares, esos nuevos dólares no los puedo utilizar para pagar esta deuda, sino que tengo que salir a demandar nuevos dólares en otra una ventanilla de crédito o lo que sea, no por mis ingresos tradicionales, yo tengo que demandar más dólares y por consiguiente generar más presión sobre la tasa de cambio en el país que esté. Eso es para la deuda de corto plazo, pero hay también muchas compañías que tal vez no están viendo potencialmente que vayan a tener una crisis de solvencia y que por consiguiente vayan a quebrar, pero simplemente quieran desapalancarse y quieran sanear un poco su balance, su hoja de balance, reduciendo sus pasivos. Entonces van a tener que demandar dólares para bajar esa alta deuda externa que se tiene. Y otra vez, estamos en un mundo en el que la oferta de dólares no es suficiente para la demanda que estamos teniendo. El mundo en el que teníamos hoy de excesivo apalancamiento, en el que había endeudamiento muy alto, tanto en los gobiernos como en las compañías, no estaba preparado o no estaba construido para tener un detenimiento tan fuerte como el que estamos teniendo hoy en día. Vivíamos y dependíamos del flujo rápido de los dólares, ¿sí? Porque si yo tengo como compañía o como país puedo tener un endeudamiento muy alto, pero si las tasas de interés han estado bajitas como han estado en los últimos 10 años, y yo estoy teniendo una demanda constante por mis productos y por mis servicios, pues sí, yo tengo un endeudamiento muy alto, pero el servicio de la deuda, al rotar ese flujo de caja, yo lo puedo honrar de manera tranquila mes a mes, trimestre a trimestre. Pero como colapsó la demanda, se genera un choque de liquidez temporal y potencialmente uno de solvencia en los próximos trimestres o años, pues ese círculo de flujo de dólares se rompe, no puedo pagar la deuda que tengo en dólares y la inyección de liquidez de la Fed, por más amplia que ha sido, pues no alcanza a serlo suficientemente alta como para compensar la demanda adicional que tenemos de dólares por cuenta de ese pago de deuda. Y esto es, y con el siguiente gráfico cierro mi parte de la presentación. Esto es considerando la deuda que está en los balances y que puede rastrear la Reserva Federal. Acá hay una estructura en el sistema monetario y en el sistema financiero a nivel internacional que es muy poderoso, es muy fuerte, pero en ausencia de crisis como la que tenemos hoy en día, era prácticamente invisible. Muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que existía, pero es muy relevante y puede estar siendo determinante para lo que vamos a tener en dólar hacia adelante. Esto, como les había comentado, es deuda, o son los dólares que puede rastrear la Reserva Federal, son los dólares que han generado endeudamiento con depósitos que están en Estados Unidos, ¿sí? Pero desde la década de los 50 o 60 todavía su origen es poco claro. Surgió un mecanismo que se llaman los eurodólares.
¿sí? Em, y acá la parte de la palabra euro no tiene nada que ver con Europa. Hay unos instrumentos, por ejemplo, que se llaman eurobonos, eurobonds, que son simplemente bonos que una compañía puede emitir en el mercado internacional en una moneda diferente, otra vez, a la con la que genera sus ingresos o realiza sus pagos. Entonces, por ejemplo, Ecopetrol puede emitir, bueno, una compañía mucho más local, Rappi, puede emitir un eurobono en dólares, en yenes, en, 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 en euros mismos, en el mercado internacional, y eso simplemente denomina que es un instrumento financiero en una moneda diferente a la que yo origino mis ingresos y pago mis obligaciones. El euro dólar, similar al eurobono, son depósitos en dólares o en otra moneda diferente a la del país donde se esté realizando el depósito. Es decir, que yo coja euros, o que mejor dicho, para este ejemplo, que es lo relevante para este tema, que yo coja dólares y los meta en una cuenta no garantizada en Londres, ¿sí? Que yo tenga mis depósitos de dólares en Londres, en Singapur, en Hong Kong, en Francia, en donde ustedes se imaginen. Ese mercado ha sido mucho más fuerte al otro lado del Atlántico. Y como ustedes pueden, o como bien saben, y como se podrán imaginar, pues nosotros vivimos en un mundo en el que en el sistema bancario de reservas fraccionadas se llama, en el que hay un multiplicador de la oferta monetaria que tenemos, de la cantidad de dinero que está disponible en la economía a través de los bancos. El multiplicador son los bancos. Ellos cogen un depósito de 10 millones de pesos colombianos y lo pueden emitir a la economía, no sé, en 100 millones de pesos colombianos a través de créditos, respaldados por ese depósito que tienen en su banco. Entonces imagínense ahora que esos eurodólares, que son dólares que están en depósitos regados por todo el mundo, diferente a Estados Unidos, con esos depósitos los bancos han hecho emisiones de deuda respaldados con esos depósitos, como por la reserva fraccionada que les comentaba, dando o ofreciendo crédito en dólares en todo el mundo, ¿sí? Eso es muy difícil rastrearlo, es muy difícil saber qué tamaño en verdad puede llegar a ser eh, la cantidad de pasivos que en este momento hay en la economía de eurodólares o respaldados por depósitos de eurodólares. Pero hay estimaciones que apuntan a que sería más o menos 75 billones de dólares, que es lo que les pongo en esta gráfica, y que hace ver el endeudamiento externo total y de corto plazo, pues como un chiste, y el cambio en la hoja de balanza de la Reserva Federal, pues ni se diga. Es un gran problema porque si efectivamente vamos a tener una demanda generalizada de dólares a nivel mundial, como ya se está observando y como se puede seguir acelerando hacia adelante por cuenta de los choques de liquidez que están teniendo las compañías, pues la gente va a tener que salir a demandar aún más dólares para bajar ese nivel de deuda que tiene a nivel mundial, y no hay oferta de la Fed que alcance a compensar todo lo que estamos teniendo en este momento por presiones en términos de demanda de dólar. Entonces, con eso cierro mi presentación o mi parte de la presentación. Tal vez los dos grandes mensajes que quería dejar son, en términos relativos, la inyección de liquidez de la Fed versus otras economías no ha sido tan fuerte porque uno tiene que escalar contra el tamaño de la economía, contra el tamaño del mercado de dólares y para el caso del dólar, pues como les había comentado, para el tamaño de la economía mundial. Las necesidades que hay en dólar en todo el mundo es significativamente superior
a la oferta que ha brindado la Reserva Federal y que tal vez potencialmente a la oferta capaz que pueda llegar a proveer ese Banco Central. Eso es de términos relativos. Desde la perspectiva del endeudamiento, el choque del coronavirus, pues lo hemos conversado mucho, ha sido muy fuerte, muy profundo. No sabemos cuáles van a ser los daños estructurales que va a poder generar sobre la economía para los próximos trimestres, pero eso destapó unas vulnerabilidades gigantescas que hemos acumulado en la economía en los últimos varios años, de la que les hemos comentado en varias presentaciones, que está capturada esas vulnerabilidades principalmente en el alto nivel de endeudamiento que además ha sido enfocado principalmente en dólar norteamericano y que además estamos destapando aún más tierra por debajo del tapete con este tema del eurodólar, que definitivamente no sabemos qué proporción puede llegar a tener en serio, pero esas estimaciones pues, de 75 billones de dólares en pasivos, pues es un poco escalofriante. Entonces, en términos generales, estas fuerzas estructurales de alto endeudamiento y alta necesidad de dólares para desapalancarse, para pagar deudas en medio de una baja circulación de dólares, seguramente va a seguir siendo y va a ser más fuerte que la oferta adicional que está generando la Reserva Federal y por consiguiente las presiones sobre el dólar a nivel mundial se van a mantener muy fuertes. Eso quiere decir que tanto acá en Colombia como en cualquier parte del mundo difícilmente, en mi opinión, vayamos a tener una tasa de cambio más bajita en los próximos meses o trimestres. Inclusive creo que las presiones están totalmente sesgadas al alza. No tengo perspectivas de que podemos ver tasas de cambio más altas. Pero acá el punto clave, y con esto cierro, es naturalmente la velocidad de la recuperación, ¿sí? Si volvemos a tener una circulación de dólares muy rápida que va a hacer que con ese flujo de caja las empresas puedan pagar, con esa rotación en el flujo de caja global, las empresas puedan pagar su deuda de corto plazo, pues seguramente nos evitamos un problema importante de presiones en el dólar. Y esa recuperación al final, uno puede hacer todos los análisis económicos que quiera, pero va a depender netamente por donde, o del factor que detonó esta crisis, que es el virus, ¿no? Si tenemos una solución médica en el corto plazo que en verdad nos permite reactivar nuestras vidas cotidianas de la manera más rápida posible, y por consiguiente las actividades productivas sin miedo a las aglomeraciones y con capacidad productiva o de oferta en el sector de servicios bastante más alta a la que sugieren el distanciamiento social, pues otra vez el escenario puede llegar a ser muy diferente. Pero yo creo que en este momento los riesgos son mucho más altos a que estos desequilibrios de endeudamiento que tenemos sigan presionando al dólar, porque yo creo que en el corto plazo todavía no vamos a tener una solución en el virus. Listo, entonces esa era mi parte de la presentación desde la perspectiva a través de investigaciones económicas. Entonces le voy a ceder la palabra ahorita a Alejandro para que él haga su presentación. Hola, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí está bien, Alejo. Listo, ¿qué más, Cami? Muchas gracias por la presentación. Creo que das ahí nuevos puntos de vista súper interesantes. Yo creo que tratando de responder principalmente a la duda de muchos clientes que vienen con nosotros a preguntar efectivamente por qué, a pesar obviamente de esa inyección tan grande de liquidez sin precedentes por parte de la Fed, pues seguimos viendo un dólar en los niveles que está ahorita, ¿no? Y es un punto muy interesante. Te agradezco ahí por los comentarios súper interesantes, ¿vale? Yo antes de comenzar, pues obviamente agradecerles muy rápidamente a todos los que están conectados con nosotros. Espero que se encuentren obviamente muy bien de salud ustedes y sus familias y que a pesar de esta coyuntura tan particular por la que estamos pasando, sus negocios y empresas obviamente se vayan adaptando cada vez mejor a lo que estamos viviendo. Ahorita la idea de mi presentación va a estar mucho más enfocada
al mercado dólar peso, revisando un poco lo que viene pasando, lo que estamos viendo desde Credit Corp Capital y pues obviamente lo que esperamos en el corto y mediano plazo, que obviamente ante estos escenarios exógenos como tema de coronavirus y nuevas decisiones importantes de bancos centrales, pues al final sin precedentes y todo muy nuevo para el mercado, pues no hace tan fácil una proyección, digamos, con mucha seguridad de dólar. Sin embargo, pues como siempre saben, tratamos de consolidar la información para ustedes y de transmitirla de la mejor manera. Ahorita voy a compartir la presentación. Me avisen cuando la estén viendo, por favor. Alejo, no he podido quitar la mía, pero entonces me voy a desconectar para darle paso a usted y me vuelvo a conectar Listo, inmediatamente. Cami, gracias. ¿Listo? Ah, creo que ya lo logré. Listo. Vale, entonces para empezar con la parte de dólar peso, queríamos revisar antes, hacer un barrido y una crónica de lo que ha sido los hitos más importantes en el mercado dólar peso en este inicio de año. Digamos que como todos ustedes saben, pues ha estado marcado principalmente por mucha volatilidad e incertidumbre, con picos muy fuertes de aversión al riesgo, que nosotros al tener obviamente una divisa emergente, con mucha dependencia en el sector externo a cuenta de nuestras cuentas de balanza comercial, pues obviamente nos hace muy vulnerables a todos estos choques que venimos presenciando desde inicio de año. ¿Qué pasa en enero? Muy rápido, hay un aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. Recordamos un bombardeo de Estados Unidos donde muere un comandante Soleimani muy importante. Obviamente fue un ruido iniciando el año, que al final pues se calmó relativamente rápido. En cuestión de semanas pues las represalias de Estados Unidos se reflejaron principalmente en términos económicos. Tuvimos también en enero gran parte del mes, se habló principalmente del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que llegó finalmente a su firma el 15 de enero, donde se hablaba principalmente de reducción en aranceles entre ambas potencias y se pactaba, digamos, por parte de China una compra en unos montos importantes de dólares en productos agrícolas, energéticos, manufactureros y algo de patentes intelectuales con respecto a Estados Unidos. En este mes también tuvimos algo del Brexit, que pues al final terminaba su salida el 31 de enero. Este mes digamos que fue relativamente calmado. Pensamos obviamente que estaba marcando de alguna manera los rangos que íbamos a tener durante el año, porque pues si ustedes me preguntaban a mí personalmente si íbamos a ver un nivel de 4.000, yo les hubiera dicho en enero seguramente que no lo veíamos tan probable. Sin embargo, pues con el dólar obviamente, al ser una divisa que entran a jugar muchos factores, pues es muchas veces difícil ser completamente acertado. Sin embargo, enero nos marcó un promedio de negociación de 3.330,25 y alcanzó, digamos, a cotizar en máximos de 3.429. Siguiendo esto, febrero, digamos, también fue un mes relativamente estable, digamos, dentro de lo que es en términos de volatilidades comparado con marzo, que fue obviamente el pico más alto que vimos. Ahorita profundizamos un poco en eso. En febrero lo que destacamos principalmente como en noticias de mercado fue obviamente todo el seguimiento al juicio político de Trump, que fue absuelto el 5 de febrero. Había sido, recordemos, acusado por abuso de poder y obstrucción contra el Congreso. Obviamente por la mayoría republicana pues fue absuelto y no pasó, digamos, como a mayores instancias. En febrero, digamos que también empezamos a ver picos importantes de coronavirus. La OMS declara el COVID-19 como emergencia sanitaria mundial y todo, digamos, este movimiento que es, digamos, ahorita yo creo que el driver principal junto con el petróleo, pues empezó obviamente a marcar esta devaluación tan fuerte principalmente en marzo. ¿Qué vemos en marzo? En marzo, digamos, es el mes más volátil en lo corrido del año. Vamos que la cotización alcanza su máximo histórico al cotizar en 4.230.
mínimo de 3.415, y todo esto obviamente va acompañado principalmente por los efectos a nivel macroeconómico y de demanda global que empieza a generarse por parte del virus, obviamente iniciado desde China. Toda la cadena de producción de demanda global se va viendo afectada y se traduce obviamente y se transmite a todo el mundo como vimos en marzo con un máximo histórico. En este mes hay también datos muy relevantes, como ahorita marcaba Camilo, digamos que los principales bancos centrales empiezan obviamente a inyectar liquidez, a generar paquetes de estímulo, y obviamente pues en algo trata de soportar y de calmar los mercados, pero obviamente la duda que aquí nos surge más a largo plazo es qué va a pasar con el dólar y qué vamos a empezar a ver a nivel macroeconómico en algunos años con estos estímulos económicos que, si bien ya habían pasado de manera similar en la crisis del 2008, pues aún digamos quedan dudas de cómo vamos a ver más adelante toda esta inyección de liquidez en nuestras economías. En marzo también tenemos los primeros casos de COVID en Colombia, y esto pues también digamos coincide con un desplome de los precios del petróleo. Recordemos que aquí en Colombia, digamos, el presupuesto del gobierno está con un dólar sobre los 50, 60 precio por barril. Obviamente el desplome a niveles de más del 50% pues ha generado un desbalance importante en nuestras cuentas fiscales. No en vano, calificadoras pues ya redujeron nuestra calificación de deuda soberana y estamos ahorita a un escalón de perder el grado de inversión, que creo que es un punto también a tener en cuenta para el comportamiento nuestro en temas de estabilidad financiera, a ver cómo sigue mejorando. En abril lo último que tenemos, digamos, en mercado fue un recorte de producción por parte de la OPEP, que se confirmó en 9.7 millones de barriles. Digamos que esto iba en línea un poco con la caída en la demanda global, pues principalmente explicada por el COVID-19, que obviamente impactó todas las economías, ya que en Colombia también estamos empezando a ver datos económicos obviamente desfavorables en términos de mercado laboral, de confianza empresarial. Y por último, pues obviamente estamos teniendo muy en cuenta todos estos nuevos ajustes en términos de política monetaria y estímulos de bancos centrales, que pues son obviamente súper importantes, partiendo del hecho de que muchas veces, digamos, la cotización de nuestra divisa, pues tiene muy relacionado las tasas de interés y decisiones que, como han visto, pues vienen a la baja en la mayoría de países del mundo. Vamos que, para dar un ejemplo, Chile está ahorita en 0.5%, la tasa menor en 10 años. Perú está en 0.25%, es el mínimo histórico, y en Colombia pues ya consecutivamente en sus juntas de Banco de la República tuvimos ajustes consecutivos de 50 puntos básicos a la baja para hoy tener una tasa de 3.25%. Un poco profundizando en las estadísticas del mercado dólar-peso, digamos que desde marzo, que fue la volatilidad más grande, como estamos viendo aquí, una volatilidad promedio intradía de 83 pesos por dólar, que es muchísimo. Nosotros inclusive alcanzamos a tener días de 150 de más de 150 pesos intradía en volatilidad. Obviamente, de cara a todo este ruido y movimientos de risk-off por parte del coronavirus, que obviamente pues generaban mucha incertidumbre en los mercados, y pues empezaban obviamente a irse descontando los impactos en materia económica, que, como revisó Camilo, pues ya el crecimiento global está apuntando a una de las peores recesiones en los últimos años, y obviamente no es un dato menor. Aquí el mensaje que queremos transmitir es obviamente que después de este pico de volatilidad en marzo, hemos tenido meses, principalmente abril, con volumen de negociación promedio reduciéndose en aproximadamente 200 millones de dólares. Digamos que el billón de dólares es lo que se negocia y es el umbral que tenemos como referencia en un día normal de negociación de dólar. Ahorita, obviamente, de cara al coronavirus, principalmente una transmisión a las diferentes cadenas de producción, vemos que principalmente flujos del sector real obviamente han disminuido, en el sentido de que pues primero la incertidumbre hace que busquen primero privilegiar temas de liquidez, de flujos de caja, como explicaba también ahorita en parte Camilo,
y vemos obviamente una reducción en ese volumen de negociación intradía que ya se viene marcando en mayo. Como vemos en lo corrido de mayo, eso está con datos ayer, el promedio diario viene en 746 y de hecho ayer tuvimos un día también de muy poco volumen sobre los 500 millones de dólares negociados. Importante en este aspecto, los que negocian dólar diario saben que en un escenario normal, digamos, de negociación, el spread bid-ask que tenemos normalmente es de $1, es decir, la compra-venta tiene una diferencia de $1. En marzo particularmente, que fue el mes más volátil, tuvimos obviamente intradía un spread de 10, de 15 pesos, obviamente que hacía mucha más dificultad en la negociación del dólar, y también la falta y la reducción en volumen que empezamos a ver se tradujo también en menos profundidad de mercado, que obviamente pues también hacía mucho más volátil las jornadas durante marzo. En este mes, digamos, es importante también recordar que empieza, digamos, el Banco de la República a comunicarse en ruedas de prensa, en sus juntas directivas, transmitiendo, digamos, un mensaje sólido en el sentido de que está dispuesto a apoyar la liquidez y hacer, obviamente, lo que sea necesario para tratar de estimular la economía. En el mercado Forex particularmente, intervinieron con subasta de $1 billón en forward non-delivery, con el fin, obviamente, de promover la liquidez en dólar, que con esa alta demanda, pues, en parte venía esa preocupación de si están comprando tanto dólar, pues, en algún momento caja de los bancos, venta de dólares, va a llegar de pronto a estar un poco más estresado, y pensando en eso, tomó esta decisión que también, digamos, le sumó subastas de FX swaps, lo que se traducía, digamos, en ventas en spot para hacer una recompra de 60 días por $400 millones. En términos, digamos, de promedio y de tasa negociada, venimos en lo corrido del año, esto es ayer, con una tasa promedio de 3.620,26. Esto es, digamos, un poco interesante porque si ustedes ven la cotización del peso, nosotros nunca alcanzamos a pasar en pantalla por el 3.600. Digamos que el 9 de marzo, que fue parte de los picos importantes, un salto, un gap alcista de 143 pesos. El 8 cerró a 3.587 y entrada el 9 abrimos a 3.730. Vamos que técnicamente en algún momento debería llenarse este vacío de órdenes, pero por el momento, con los fundamentales que en parte explicó Camilo y que vamos a ver más adelante, pues estamos viendo con menos probabilidad. El mínimo entonces lo registramos el 8 de enero, 3.239 pesos por dólar, siguiendo un poco ese buen inicio y comportamiento de nuestra economía, que a inicio de año está obviamente con proyecciones de crecimiento buenas, de hecho uno de los mejores rendimientos de la región. Aún así, Estados Unidos también está con una economía sólida y pues después de la firma del tratado comercial, digamos que el riesgo bajó un poco y vimos mucho más apetito de riesgo por emergentes como el caso colombiano. Y el máximo, que fue ese pico obviamente cuando empezamos a ver ya en efecto el alcance de la pandemia, con número de muertes creciendo a ritmos acelerados, expandiéndose por todo el mundo. Hoy Estados Unidos es el foco de la infección con el número de muertes y de casos confirmados más alto. Y alcanzamos, como les comentaba, un máximo histórico de 4.230. Comparado, digamos, con las otras monedas emergentes, digamos que Colombia obviamente está ahorita ocupando el cuarto puesto como la peor moneda en términos de desempeño. Como les comentaba ahorita, pues nuestra exposición al sector externo nos hace obviamente muy vulnerables, y cuando vienen choques exógenos como coronavirus o principalmente escenarios de risk-off en el mercado, pues las monedas como el mexicano y el colombiano son las que más se afectan a nivel regional. En el top 10 también tenemos a Argentina, que está obviamente pasando por una situación económica bien difícil, y el peso chileno, que si bien digamos, recobrado algo de confianza en términos inversionista, pues también tiene temas fiscales y de políticas económicas a revisar, y siguen obviamente generando ruido en el mercado. Dicho esto, pues nuevamente Colombia ocupa ahorita el cuarto lugar en lo corrido del año en términos de devaluación,
Ahorita la que peor desempeño tiene es el real brasilero, que pues también tiene una coyuntura política bien delicada, y pues a esto se le suma un poco la gestión deficiente del gobierno para tratar el coronavirus, que también viene creciendo a ritmos acelerados en esta economía. Un poco para revisar un tema un poco más fundamental de lo que le está pegando hoy al dólar. Digamos que aquí traemos para ustedes una matriz de correlaciones de los activos que vemos tienen mucha relación con nuestra cotización y con nuestra moneda. Esto está calculando la correlación en el año corrido, es decir, desde enero hasta ayer que actualizamos los datos. Aquí importante, obviamente, revisar el S&P, digamos que está teniendo una correlación negativa casi del 0.60%. Y obviamente esto se traduce en movimientos de variación a riesgo. Digamos que cuando el inversionista trata de buscar más riesgo y más apetito por esto, pues vemos obviamente movimientos sobre estas variables que están afectando nuestra cotización. Con respecto al petróleo, aquí estamos trayendo el Brent y el WTI. Digamos que el que más está teniendo incidencia y relación con nuestra moneda es el Brent, que obviamente es el que utilizamos en Colombia como referencia para los precios de nuestro petróleo, ahorita con una correlación cercana negativa, obviamente, del 0.54%. Y las monedas que, como les comentaba ahorita, pues también con algo de fundamentales parecidos al nuestro, como la chilena que depende del cobre, mexicano también algo de petróleo, vemos correlaciones muy altas, con 0.67 para el mexicano, 0.62 para el chileno, no tanto para el brasilero, y también destacamos la relación que tenemos ahorita con el rublo, que está casi en 0.65%. Entonces, cuando vemos peso, pues por lo general también tratamos de ver un poco cómo es el comportamiento de monedas emergentes, que con esta matriz pues vemos que está muy alineado el comportamiento. Digamos que hay meses donde el mexicano es el que lidera los movimientos en la región. También particularmente en marzo hubo movimientos que fueron liderados por el peso colombiano, y hoy digamos son como lo que tenemos hoy como en la cabeza para estar siempre revisando hacia dónde puede ir el dólar. Como les digo, siempre en la cabeza con monedas de la región y la cotización en este caso del Brent. El VIX es un caso interesante. El VIX es una medida de riesgo que busca capturar las expectativas un poco de volatilidad a 30 días y se calcula con base en las opciones financieras sobre el S&P. Aquí lo que queremos marcar es que en parte el pico más alto, digamos, de riesgo que tuvimos, que fue en marzo, hacia mediados de marzo, que coincidió efectivamente con el máximo histórico aquí en Colombia, 4.230, viene de todas maneras teniendo menos volatilidad, menos riesgo, en el sentido de que los bancos centrales obviamente están buscando, uno, inyectar siempre liquidez al mercado, y dos, están buscando a toda costa generar estímulos para la economía, porque obviamente la recesión y las perspectivas económicas no son buenas a nivel global. Entonces aquí el VIX, importante el mensaje de verlo como un indicador de riesgo. Cuando el indicador empieza a subir, como vemos en marzo, que alcanza máximos superiores al 80, esto refleja risk off por parte de los mercados. Los inversionistas buscan obviamente refugiarse en activos de menos riesgo, como los tesoros de 10 años americanos, que justo también en marzo alcanzaron mínimos históricos al cotizar en 0.54, por ahí si no estoy mal, 0.543% para ser exacto. Y obviamente pues es una medida a estar revisando. Como vemos desde marzo, que empezaron todo el tema de bajas de interés, hoy la FED tiene su rango de tasas en 0 y 0.25, en Colombia estamos en 3.25%, y además de todos los paquetes de inyección de liquidez y también por parte del gobierno estadounidense, pues vemos obviamente algo de mejor perspectiva, también con traducción en una recuperación del mercado de renta variable en ese país, que pues previo a este rebote habíamos visto obviamente una caída muy importante en estos activos. Con respecto al dólar, como les digo, sigue siendo obviamente, recuperó en parte un poco su correlación con el peso que ha perdido ya hace algunos meses y años, donde obviamente la estabilidad del precio del petróleo en términos de en estar en rango, digamos en 50-60, pues
se empezó a olvidar un poco de nuestra cotización. Sin embargo, hay niveles que hemos identificado son importantes y son de referencia para el mercado. Hablando del Brent directamente, digamos que marcó un piso casi sobre los $20 por barril. Abajo de eso, nosotros esperamos que haya siempre una presión alcista para el dólar, y abajo de este nivel esperamos obviamente que el dólar cotice arriba de los 4.000. Obviamente esto no es lineal, es más que todo una estimación que vamos haciendo con la negociación diaria de dólar, pero digamos son niveles que sí les comentamos tengan muy en referencia, porque al final a estos niveles técnicos, digamos, vemos movimientos mucho más fuertes en nuestra cotización. Entonces, niveles bajos del 20, obviamente hay una presión muy fuerte de evaluacionista para nuestro peso, hablando de un dólar arriba de 4.000, y niveles arriba del 30, como estamos viendo ahorita, pues obviamente vemos algo de recuperación en nuestra moneda, que empieza a cotizar sobre los niveles de 3.900. Aquí importante marcar, hay un desbalance importante ahorita entre oferta y demanda, principalmente por la sobreoferta de crudo que hay. Digamos que aquí un dato adicional es que Arabia Saudita, con el objetivo de aumentar su cuota de mercado, también aumentó su producción, y empezamos a ver desde febrero obviamente una caída importante en los precios, que bajaron casi el $55 por barril a cotizar en 30 y alcanzar un mínimo por debajo del 20 a mediados de abril. Esto trataron de contrarrestarlo con un recorte que se confirmó el 19 de marzo. Digamos que este recorte coincidió con el mínimo que hemos tenido después de esta devaluación tan fuerte en Colombia, cuando alcanzamos a cotizar en 3.848,50. ¿Qué pasó después y por qué se devolvió? Principalmente la Agencia Internacional de Energía comentó que el recorte no sería suficiente para contrarrestar la caída y la contracción en la demanda global, y pues obviamente tuvimos otra vez un dólar arriba del 4.000 después de este recorte. Hoy de hecho, Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes hablaron de un recorte a partir del próximo mes de 1.8 millones de barriles adicionales. Esto está presionando en algo la cotización del precio del petróleo al alza. Aquí estamos pendientes obviamente, como comentaba en parte Camilo, esperando cómo va a evolucionar ese rebote en la reactivación de la economía. Vamos que ya venimos viendo una reactivación en Asia, en Europa principalmente, de una flexibilización de las políticas de aislamiento. Vamos a ver esto cómo se traduce en términos de reactivación de la demanda, que pues esperamos también impacte directamente a la cotización de los precios del petróleo. Por lo pronto, ante estos recortes, también digamos en la última reunión, la OPEP comentó que estaría recortando en 8 millones de barriles los siguientes 6 meses a partir de julio, y en 6 millones de barriles los 16 meses siguientes. Esto obviamente está por revisar, pero hay, digamos, por lo menos una idea y un foco a intentar estabilizar este desbalance que estamos viendo tan importante en el mercado dólar del petróleo, que como ustedes vieron, para comentar aquí rápidamente, el 20 de abril, hablando del WTI, los contratos futuros de mayo cotizaron en precios negativos. Y esta encuentra, digamos, su explicación principalmente en la insuficiencia, digamos, de infraestructura para el almacenamiento de barriles, que al no haber obviamente un espacio físico para almacenarlo, literalmente los tenedores de los contratos tenían que pagarle al vendedor para que le guardara su petróleo, y por eso alcanzamos a ver ese contrato de mayo en precios negativos. Para finalizar un poco lo que estamos esperando como view de mercado, digamos que muy en línea con lo que explicaba Camilo, ahorita digamos el principal riesgo para nuestra moneda pues sigue siendo la evolución del COVID. Digamos que venimos viendo obviamente una apertura paulatina de las economías, principalmente que ya inició en Asia y en Europa. Aquí ya también incluso en Colombia venimos viendo algunos rubros de la economía que van aperturando de a poco. Aquí importante va a ser tener en cuenta esos impactos de las segundas olas, que pues si bien los estados están un poco más al tanto del manejo de esta crisis, pues aún obviamente hay incertidumbre y a veces faltan recursos literalmente físicos para atender
la emergencia. Vamos a ver esta segunda ola de contagio, cómo afecta a los países nuevamente, que seguramente se traducirá en picos, obviamente, de aversión a riesgo, donde nuestra divisa puede volver a niveles cercanos al 4.000. Aquí también importante revisar cómo siguen los avances en el tratamiento antiviral. Digamos que ya hay varios laboratorios y universidades avanzando en vacunas. Si bien faltan muchas pruebas para sacar obviamente a producción, estaríamos hablando más o menos de que posiblemente en septiembre veamos ya una vacuna contra el virus que pueda pronto empezar a darle la vuelta a esta emergencia sanitaria. Y es, digamos, lo que podría en algún momento, cuando se confirme, generar movimientos de más apetito por riesgo, y ahí veamos de pronto alguna corrección a la baja en nuestra cotización. En línea con esto vamos a tener los precios del petróleo. Como les decíamos, el nivel del 20 abajo es bien importante a seguirlo, y arriba, desde que el precio cotiza arriba de los 30, en lo personal creo que vamos a ver un dólar presionado a la baja, como lo estamos viendo hoy. Hoy, muy rápido les comento, abrimos mercado a 3.881, marcó un mínimo de 73.05 y un máximo de 84.5 cuando revisé la cotización. Aquí el precio, como les comentaba, va a estar muy ligado a las expectativas del crecimiento global y a la recuperación de la demanda, que aquí la duda grande, digamos, que nos queda es de qué tanto tiempo va a tardar en responder otra vez la economía, como a prender nuevamente sus motores. Y aquí obviamente pues van a quedar nuevos análisis a revisar efectivamente si va a haber también cambios importantes de consumo en los agentes, porque obviamente la coyuntura lo deja de esa manera. Vemos que hay una economía como la estadounidense que su PIB principalmente depende del consumo interno. Pues toca revisar ahí también cómo quedan después esas expectativas de consumo y cómo vamos viendo el ajuste en este aspecto. Medidas de liquidez del mercado de FXBanRep, como les comenté, pues sacaron para la intervención Forward Non-Delivery por $1 billón, que aumentaron el cupo en otro $1 billón en la última reunión. FXSwap por $400 millones, y aquí, digamos, buscando un poco apoyar la liquidez. Aquí, ¿qué queríamos comentarles? Digamos que los movimientos de evaluacionistas del peso obviamente se han reducido mucho, en el sentido de que los impulsos son menores a cuando hay, digamos, un retroceso en la cotización. Digamos que ya esa devaluación ha bajado un poco su ritmo, primero por estas medidas de liquidez, y segundo porque en lo que hemos podido ver en mercado, el Ministerio de Hacienda ha monetizado, creemos, obviamente esto es un tema que creemos como posición, vienen también reintegrando parte de unos recursos del FAE, del Fondo de Ahorro y Estabilización, que ya estaría llegando a su fin, y acotado también por el fin de pago de impuestos de grandes contribuyentes, que finalizó el 5 de mayo, pues esperamos que obviamente ya esta devaluación que venía obviamente mermando, y que como vimos en diapositiva anterior, la volatilidad también de marzo, de abril y de mayo cayó un poco. La razón principal son estos factores. Esperamos que la volatilidad pueda volver un poquito más nuevamente a medida que estos recursos ya terminen de monetizarse. Listo, monetizarse. Por último, como comentaban algunas preguntas ahorita, si quieren profundizamos, obviamente la cotización sobre niveles del 30 del petróleo, incluso menos, ha puesto presiones fuertes sobre nuestras cuentas fiscales. Digamos que a raíz de eso, las calificadoras nos bajaron hace algunas semanas la calificación en un escalón y quedamos a solo 1 del grado de inversión. Aquí pues toca estar muy pendiente de cómo sigue esa cotización del petróleo, de qué tan prolongado va a ser este nivel, porque a medida que se alargue vamos a tener obviamente presiones más fuertes para nuestra moneda. Y por último, seguir pendientes de la intervención de los bancos centrales y ajustes en política monetaria, que obviamente se han dado de manera muy rápida, y hemos visto ajustes primero en inyecciones de liquidez, que en principio van a seguir en los próximos meses, y también ajustes muy rápidos en tasa de interés. Esperamos que también Colombia pueda seguir, incluso tiene espacio para seguir con bajas de interés. En resumen, mientras el petróleo, digamos, siga sobre estos niveles arriba del 30,
se empiecen a ver un poco reaperturas económicas de varias geografías a nivel internacional y el COVID en su segunda ola no tenga tantos impactos, seguramente vamos a tener espacio para una apreciación del dólar buscando ahorita el nivel inmediato es 3.850. Este viernes se publican ventas minoristas en Estados Unidos. Se espera un dato también malo, como está pasando en el mercado laboral. De materializarse este dato, pues seguramente vamos a probar este 3.850 y más para abajo, digamos, al no tener tantos niveles técnicos, queda un espacio muy grande. Como les decía yo, no descartamos en algún momento un 3.750. Ya el 3.600 que no alcanzó a negociarse en ese gap alcista lo vemos poco probable, pero en el mediano plazo, efectivamente, a medida de que en el segundo trimestre se sigan confirmando datos macroeconómicos malos, esperamos también picos en nuestra divisa, donde seguramente va a volver a cotizar sobre los 4.000 y a partir de ahí, pues obviamente recomendaríamos niveles de compra debajo de 3.850, estar pendiente esta semana si puede hacer más mínimos. Y para ventas, obviamente, para nosotros el nivel es arriba de 4.050 idealmente. En mediano plazo para cierre de año, compartimos, digamos, el punto de vista de Camilo, en el sentido de que el dólar pues sigue obviamente con una demanda importante a nivel global. Seguimos viendo obviamente que el dólar por lo menos este año va a seguir fuerte, digamos que no hay espacios ni fundamentales para que expliquen de pronto un retroceso importante del peso hacia niveles inferiores a 3.800, por lo que para mí en lo personal vamos a tener un dólar cerrando el año sobre una nueva tasa de equilibrio, que pues está mal dicho porque no existe como tal una tasa de equilibrio, pero sí una tasa de dólar sobre los 4.000, a tener ese nuevo, digamos, nivel de referencia y quedará obviamente niveles tanto para importadores como exportadores cuando se presenten picos de aversión a riesgo, de apetito a riesgo. Como hoy que estamos viendo un dólar que seguramente esta semana va a buscar el 3.850 y para el exportador cuando veamos picos de segunda ola de COVID o algún tema importante a nivel internacional, que no descartamos de todas maneras un ruido entre China y Estados Unidos como pasó hace algunas semanas entre Trump y el tema de virus, pues que veamos también picos importantes al alza, no tan lejos como el 4.230, pero sí un 4.080, un 4.100, digamos, lo tenemos en el radar. Para finalizar, dicho esto, el rango más probable por el momento 3.800, 4.080, perdón, 3.850, 4.080. Corto plazo estamos viendo un dólar menos fuerte aquí en Colombia para buscar, como les comentaba, nivel de entrada idealmente 3.850 o menos. Vamos a ver esta semana si logra romper ese 3.4, ese 3.848,50 y arriba pues seguir obviamente monitoreando ese 4.000 que ha sido digamos una barrera importante. Esto digamos con respecto a dólar peso. Les agradezco la atención. Listo, Alejo, muchas gracias. Acá yo ya he ido recogiendo varias de las preguntas que ustedes nos han dejado a través del botón de preguntas y respuestas. Creo que ya Alejo con ese cierre respondió una que nos hicieron recientemente y tal vez una que están haciendo muchas personas respecto a las expectativas de corto y mediano plazo en el dólar. Yo creo que ellos desde la perspectiva de la mesa de divisas pues tienen mucha más visibilidad sobre las dinámicas del mercado y por consiguiente son naturalmente precisos en las expectativas de corto y mediano plazo. Como mencionó Alejo, ya más hacia el cierre de año y hacia adelante compartimos un view de que las presiones globales sobre el dólar se van a mantener y por consiguiente eso se va a reflejar en una tasa de cambio en Colombia que difícilmente va a ceder de manera persistente por debajo de los 4.000 pesos por dólar. Más allá de esas expectativas, voy a ir respondiendo algunas de las preguntas diferentes que nos han dejado. Y Alejo, si tiene algún punto que quiera profundizar o alguna pregunta en particular en la que quiera participar, pues sin dudas ahí meta cucharada. Pero lo primero que preguntaron por ahí fue que por qué no, en mi parte de la presentación, por qué no había considerado el análisis de China.
simplemente porque los datos de China son difíciles de conseguir, ¿no? Esos datos de endeudamiento externo en dólares se consiguen en el BIS, y muchas de las series China ni siquiera presenta datos, la verdad es por eso. Pero pues por análisis que uno se encuentra por ahí, y tal vez algunas gráficas que les hemos mostrado en presentaciones y reportes anteriores, pues China efectivamente tiene una alta proporción de endeudamiento en dólares actualmente, entonces eso multiplica las gráficas relativas que les habíamos mostrado hace unos minutos. Y habían preguntado por ahí por petróleo, pero yo creo que Alejo profundizó bastante en eso. Acá vale la pena aclarar que si bien Colombia pues, es altamente dependiente del petróleo a través de exportaciones y de ingresos fiscales del gobierno, es pues apenas una parte de todas las transacciones en dólares que la economía hace, ¿no? Hay que tener en cuenta también las importaciones y toda la cuenta de capitales, que son todas las transacciones financieras de préstamos, de emisiones de deuda, de acciones, todos los flujos que compran los extranjeros en nuestro mercado y demás. Entonces, si bien el petróleo es importante, las fuerzas globales que han movido el dólar y que están siendo impulsadas principalmente por los temas de endeudamiento y la inyección de liquidez de la Fed que hemos comentado, pues el dólar ha perdido, perdón, el petróleo ha perdido un poco de relevancia respecto a la cotización del peso colombiano en términos de la correlación, a pesar de que recientemente ha ganado algo de fuerza la correlación, llevamos años en que ha sido bastante baja. Creo que una pregunta muy recurrente es el tema de la calificación y la potencial pérdida del grado de inversión de Colombia. Les recuerdo, Colombia, Standard & Poor's y Fitch le fijaron una calificación triple B menos con perspectiva negativa. Eso quiere decir que si la calificación la revisan en el corto plazo sería a la baja, es decir, un recorte. Y con eso, después de 10 años, Colombia perdería ese estatus de grado de inversión que es tener una calificación de al menos triple B menos. Para esto resulta muy oportuno un análisis que hicimos la semana pasada y que publicamos, un análisis bastante juicioso, que de pronto les llegó a sus correos si están en nuestra lista de distribución, y a los que les interese y no les ha llegado, pues pueden levantar la mano a través de sus comerciales y nosotros se los hacemos llegar, que es precisamente intentamos mirar el impacto que podría tener la pérdida del grado de inversión de Colombia en el mercado de deuda pública, que pues al fin y al cabo es el relevante, porque es el que más flujos genera por parte de los extranjeros hacia nuestra economía. Y yo creo que la principal conclusión que sacamos de ese ejercicio es que la decisión en sí misma de un recorte en calificación por parte de Fitch o Standard & Poor's no debería ser una fuente de salida masiva de capitales y por consiguiente una ola de depreciación significativa nueva del peso colombiano. Esto porque nos metimos a mirar prácticamente todos los fondos que tienen TES, todos los fondos extranjeros que tienen TES, que han comprado deuda pública en los últimos años. Los datos los cogimos al corte del primer trimestre del 2020 y se puede observar que casi todos los fondos, de hecho el 96% aproximadamente de los fondos que tienen TES, los fondos extranjeros, no tienen mandato alguno sobre el grado de inversión. Es decir, pueden invertir en papeles que sean calificación W más o menos. Y actualmente tienen posicionamiento en títulos con esa calidad crediticia, como son los títulos de deuda de Brasil. Hay unos pocos fondos que sí tienen el mandato de inversión de solo invertir en calificaciones superiores a triple B menos, pero otra vez es una proporción muy pequeña, entonces otra vez la decisión en sí misma no debería de generar flujos masivos de capitales de Colombia para afuera. Sin embargo, pues sí hay de todos modos una correlación entre el apetito que los extranjeros, los inversionistas del mundo puedan tener sobre un mercado en particular con los fundamentales de esa economía, es decir, la capacidad de pago que vaya a tener un gobierno de su deuda en el mediano y largo plazo, que el crecimiento económico sea poco volátil y sostenible, que no tenga incertidumbre política, etc. Y ese es el principal
digamos, foco en el que se tiene que concentrar Colombia y el gobierno colombiano, no es deteriorar en desmedida sus perspectivas macroeconómicas y fiscales y no concentrarse en el grado de inversión. Ahorita estamos con un problema mucho más importante que tenemos que resolver por las consecuencias que puede generar de largo plazo, pero yo creo que el análisis que hicimos de lo del grado de inversión, eh, eh, desde mi perspectiva resultó algo tranquilizador, porque el rol de las calificadoras al final para las decisiones de inversión de portafolio ha perdido mucho peso en los últimos años. Eh, y eso ha sido evidente precisamente en eso que les comentaba, que los fondos o la calificación como tal no es un driver o no es un mandato de inversión para los fondos. Además, la gran mayoría de fondos que están en Colombia son fondos con mandatos de inversión en mercados emergentes, ¿sí? Son estructurados para invertir en nuestros mercados y de entrada pues tienen que aceptar condiciones de riesgo de crédito mucho más bajas que las de un mercado desarrollado y por consiguiente una calificación por debajo del grado de inversión. Entonces, si bien eso podría generar algo de volatilidad en un momento de la potencial decisión, no creemos que eso genere un cambio estructural muy fuerte al menos, ni en tasa de cambio, ni en cotización de las tasas del mercado de deuda. Las calificadoras, pues como hace poco recortaron y pusieron en negativo la perspectiva, hace apenas un mes, un poco más, usualmente, a pesar de que eso no hay un calendario fijo, eso se pronuncian unos 12 meses o un poco más después de que mueven la perspectiva de una calificación. Preguntan también por el endeudamiento que ha tenido Colombia con agencias multilaterales internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. En ese sentido, vale la pena destacar la labor del gobierno hasta ahora, que ha procurado financiar gran parte de estos gastos adicionales para enfrentar la pandemia con entidades multilaterales como el Banco Mundial, la CAF y otros. Además, algunos de los dólares que ha recibido se los ha vendido directamente al Banco de la República para que así el Banco de la República tenga más ahorros o reservas internacionales que son vitales para enfrentar crisis como las que tenemos ahorita de escasez de dólares a nivel mundial. Y además va totalmente en contravía de lo que se ve en los mercados emergentes en este momento, que la mayoría de ellos están acumulando, o varios de ellos están desacumulando reservas internacionales para intentar defender, aunque sin mucho éxito, en parte la subida de la tasa de cambio. Acá en Colombia hemos ido al revés, acumulando reservas internacionales, lo cual es muy positivo. Y lo otro es la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, que más o menos son 11.000 millones de dólares, que no es unos recursos con los que cuente ya el Estado, sino que es como un rotativo más o menos que tiene Colombia con la agencia en caso de que las necesite. Eso no se ha ejecutado. Preguntan sobre, dicen sobre lo de la escasez que me concentren en la escasez de dólares en el mundo, pero que después del choque en incertidumbre, después liquidez sobre los activos que los dejó financieros, que los dejó potencialmente baratos y las tasas al cero en Estados Unidos, si eso podría atraer flujos nuevamente a economías emergentes y por consiguiente generar menores tasas de cambio en el futuro cercano, pues yo la verdad ese mecanismo lo veo muy complicado. Primero porque para que en verdad haya unos flujos masivos que tumben la tasa de cambio acá en Colombia o en cualquier país emergente, tiene que haber una confianza significativa y real de que la recuperación económica en nuestro país o en el país emergente en cuestión vaya a ser importante o rápida. Y la verdad es que ahorita hay mucha incertidumbre respecto a eso. O sea, tenemos los precios del petróleo a la baja, una recesión económica muy profunda este año. Quién sabe si vamos a tener una pérdida irrecuperable en empleo.
y además el comercio internacional pues de por sí ya va a ser mucho menos dinámico. Entonces eso yo lo veo más como una derivada de tercer o cuarto orden en los próximos años, pero en el futuro cercano lo veo muy complicado. Creo que el driver otra vez va a ser la escasez relativa de dólares respecto a las necesidades de pagar deuda hacia adelante. Creo que ya nos extendimos demasiado de tiempo. Tal vez voy a responder un par de preguntas más para no pasarnos de las 10 de la mañana. Igual, pues como nos hemos reiterado en diferentes presentaciones, pues acá estamos disponibles a través de sus comerciales y demás para cualquier pregunta, consulta, inquietud que tengan. Cierro con una última pregunta, en realidad juntar dos preguntas que han hecho ya para terminar la presentación, y es preguntan respecto a la inyección del Banco de la República versus lo que ha hecho la Fed, porque yo les mostraba en el análisis relativo la Fed contra otras grandes economías del mundo, y acá el Banco de la República ha hecho inyección de liquidez permanente a la economía muy a la Banco Central del Mercado Desarrollado, comprando más o menos 14 billones de pesos en títulos entre deuda privada y deuda pública. Eso es algo bastante material, impensado también para el Banco de la República hace algunos trimestres o meses. Esos 14 billones son más o menos 1.4% del PIB. Como les mostraba ahorita, los órdenes de expansión monetaria en mercados desarrollados superan inclusive el 20% del PIB en el acumulado, pero igual pues es una cifra que no se compara con lo que podemos acá expandir en Colombia, además porque un mercado emergente de facto le queda muy complicado emitir moneda al nivel que lo hace una economía desarrollada y al nivel que lo hace Estados Unidos en particular, porque la demanda de nuestra moneda, de nuestro peso colombiano, o sea, la moneda emergente que sea, no está garantizada, ¿sí? El Banco de la República puede empezar a inyectar liquidez a la economía para financiar los costos asociados al coronavirus, pero muchos agentes de la economía pueden optar por coger esos pesos y convertirlos en dólares, ¿sí? Y ahí tenemos un choque importante sobre la confianza en nuestra moneda. Eso no muy difícil va a pasar, muy difícilmente podría pasar con el dólar porque, como les comentamos a lo largo de toda la presentación, la demanda del dólar prácticamente va a estar fija por todas las necesidades que tenemos a nivel mundial de esa moneda. Lo que sí se está empezando a discutir, aunque esto es un tema más de inclusive algunos años, es precisamente que esta inyección de liquidez sin precedentes, y con esto cierro, puede estar erosionando la confianza en el sistema monetario respaldado o fundamentado en monedas fiat, que son monedas básicamente que se pueden crear del aire tal y como lo hacen los bancos centrales con el dólar, con el euro, con el yen y demás. Este es el nuevo sistema que tenemos más o menos desde los 60, 70, después de que abandonamos totalmente el patrón oro, que apuntaba que cada peso, cada dólar que se podía emitir a la economía tenía que estar respaldado por alguna cantidad particular de oro en las bóvedas del respectivo banco central. Esta emisión consistente durante 10 años y además que se aceleró a ritmos significativos post o en medio del coronavirus, puede erosionar totalmente la confianza que tiene el sistema monetario y económico mundial en el estándar del dólar, la dependencia total de nuestro sistema en la moneda norteamericana, y por consiguiente los agentes económicos podrían, otra vez esto es un escenario potencial, aún con poca visibilidad de si se puede materializar, podrían empezar los agentes económicos a preferir otros resguardos de valores mucho más estables como el oro, o otros mecanismos mecanismo de transacciones económicas diferentes al euro. Ahí se habla, por ejemplo, de las criptomonedas, potencialmente el Bitcoin, y respondí o mencioné todo esto intentando responder a la pregunta de una moneda, una criptomoneda de China que ha surgido recientemente.
Yo creo que sí el sistema del dólar pues está siendo testeado de manera importante actualmente bajo esta coyuntura y sí van a surgir al menos arranques de otras iniciativas a la Bitcoin que estamos teniendo. Actualmente lo que pasa es que va a ser muy complicado que China vaya a ser el emisor de una moneda reserva mundial y de transacciones significativas en el corto plazo porque nadie quiere si nadie quiere estar muy relacionado con China o más de lo que ya lo había estado después del coronavirus, y dándose cuenta lo que este choque ha implicado para destapar, digamos, las vulnerabilidades que hemos tenido en la economía mundial por la dependencia a ese país asiático. Entonces yo eso lo veo bastante complicado. Listo. Creo que por eso terminamos hoy. Ya, como siempre, mandaremos todo el material de este webinar, las presentaciones, inclusive el video. Muchas gracias por su asistencia nuevamente. Ojalá hubiéramos podido responder todas las preguntas, pero nuevamente pues, pueden contactarnos a través de su comercial en caso de que así lo consideren necesario.